Esperado como parte de esta ponencia. Yo muy feliz de poder compartir con todos aquí presentes mi experiencia, mis errores, mis aciertos. Y bueno, aquí lo más importante es que ustedes pregunten. Pregunten porque yo he preparado pensando de repente en lo más básico, en lo que a mí me ha pasado, en lo que a mí me sirve, pero siempre recomiendo que se hagan preguntas, porque en las preguntas vamos a enriquecer esta ponencia, ¿ya? Muy bien, puntos que vamos a tratar básicamente son la estructura de un informe, es el caso clínico, un análisis funcional y el informe psicológico en desarrollo del caso que le vamos a presentar. Es importante poder hacer preguntas porque es lo que va a enriquecer el día de hoy la ponencia, ¿ya? Muy bien. El objetivo de esta ponencia es que comprendamos la estructura y redacción de un informe psicológico clínico en el contexto de un caso con la sintomatología de ansiedad y depresión, con el enfoque cognitivo-conductual, que es el que yo manejo. Muy bien, quiero partir con esta pregunta y yo los he visto en las anteriores ponencias que son muy participativos, que por ahí a algunos les gusta prender el micrófono, otros de repente trabajan más con el chat. Entonces, cualquiera de las dos herramientas, me gustaría que respondamos esta pregunta. Ustedes en lo que de repente hasta el momento han ido viendo o quizá de lo que han ido aprendiendo si son estudiantes. ¿Cuál es, o cómo, cuál es lo que consideramos eso, es el mayor desafío al redactar un informe psicológico? ¿Qué ustedes consideran que es lo más desafiante de redactar un informe psicológico? Pueden prender el micrófono o pueden utilizar el chat. Buenas Mientras, noches. buenas noches, Araceli. Areli. Areli, perdóname. Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo soy estudiante de psicología y justo ahora estoy en eso de redactar un informe, ¿no? Y yo veo la dificultad es uno mantener la objetividad y por otro lado usar un lenguaje claro y accesible. Sin embargo, también sintetizar la información relevante, ¿no? Eso es a mi punto de vista. Excelente. Y eso es lo más complicado, porque cuando nosotros recién aprendemos a hacer informes, queremos ponerle todos los tecnicismos, ¿no? Y muy probablemente porque el informe hay que saber que no es para mí o no es probablemente para otro psicólogo, principalmente, sino es para el evaluado, para la familia, dependiendo del caso, ¿no? Entonces es importante que utilicemos un lenguaje sencillo, fácil de entender y no tan complejo, ¿no? Sí es importante poner ciertos cuadros, probablemente ciertas palabras, pero ¿dónde se enriquece? Probablemente en las conclusiones, donde ya le voy a hablar en cristiano, qué es lo que se ha encontrado. Entonces sí es importante el lenguaje sencillo, el ser directos. A mí me ha pasado en mi experiencia, yo he trabajado también en colegios y me han llegado informes psicológicos y lo que yo considero que es un poco garrafal en un informe psicológico es intentar de que sea general, ¿no? Porque me han mandado informes donde ponen que están evaluando ciertas actitudes, conductas, y de pronto ponen como puntajes generales nada más, ¿no? Y no me dicen nada más. Entonces es importante que en el informe, donde también vemos la calidad de evaluación, la objetividad al momento de evaluar, es en los resultados, perdón, en las recomendaciones. Es importante que seamos claros con lo que estamos recomendando y que seamos precisos también en ese momento, ¿no? Y algo que a mí me pasa cuando hago informes es que yo considero que un informe es como un bebé. Es como un bebito que va a ir construyéndose desde el primer contacto con la persona a la que vas a evaluar. Ese primer contacto se va a generar, tú vas a generar tu recolección de información, de ahí tu evaluación, pero al momento de que tú te sientes a toda esa información que has recolectado, a ver cómo la organizas, a ver también la estructura, si ustedes ahorita que están, como dice Areli, empezando a llevar el curso en la universidad, informe psicológico, te vas a dar cuenta que ningún informe es igual a otro. Así sea para el mismo motivo, ¿no? Evaluación de colegio, así sea de repente los mismos casos de ansiedad,
pero no, ni un informe se parece al otro. Entonces siempre vas a buscar una mejora continua en tu informe. Yo hasta el día de hoy busco agregarle cosas, quitarle cosas, cosas. Si yo rebuscara mis archivos de los informes que hice al inicio, los veo y a veces sonrío porque en la práctica, como bien dijo el psicólogo Jorge, va mejorando nuestro expertise para hacer informes. Pero es importante para que yo entre al plano del informe que yo practique entrevista. Si yo no tengo experiencia o práctica al momento de hacer la entrevista, se me va a dificultar el informe, porque a mí me ha pasado muchas veces donde de repente ya evalué, tuve una impresión diagnóstica, evalué tal, pero cuando estoy realizando mi informe me faltaban datos, de repente hubiera evaluado tal, ¿no? Me acuerdo que eso me pasaba al inicio. Entonces, por eso es importante hacer una buena entrevista, tener la información clara, tener hipótesis. Después de la primera, segunda entrevista para evaluar, ya tenemos que tener una idea de de los instrumentos que yo voy a evaluar, para que no se me escape al momento de realizar el informe, vea los resultados y no tenga una congruencia o de repente no encuentre una hilación, ¿no? Algo que también me pasa o me pasaba antes es la aplicación de los instrumentos. Porque, por ejemplo, aquí nos vamos a enfocar en un caso de ansiedad y depresión, pero a veces cuando vienen a consulta no necesariamente saben que tiene ansiedad y depresión, ¿no? Vienen porque algo les pasa, porque no están siendo funcionales de alguna manera. Entonces, tenemos que tener también conocimiento, por eso yo valoro mucho los cursos que se dan aquí en TEDxip, porque te enseñan instrumentos. El instrumento no solamente para poder saber cómo se aplica, ni en qué momento, ni cuándo, sino ya el hecho de que tú conozcas los indicadores del instrumento, eso te ayuda muchísimo para el momento de tu entrevista, poder aplicar algunos indicadores que tú has visto o que has estudiado y en la entrevista tú lo puedas también utilizar como algunas preguntas, ¿no? Porque parte de la evaluación en nuestra entrevista semi-estructurada también. Muy bien, entonces seguimos. Algunos puntos que se deben de considerar para hacer el informe psicológico. Algunos sí son obligatorios, otros son opcionales, como por ejemplo los datos generales, los datos de afiliación, es importante que estén. El motivo de consulta es importante, antecedentes relevantes, evaluación psicológica, de cajón, chicos, sus análisis funcionales, a los que de repente todavía no lo practican mucho. Es sencillo, pero es importante que lo manejemos y que de repente no lo quieres poner en el informe, pero te ayuda para que tú puedas tener las recomendaciones más precisas, para que puedas tener tus objetivos terapéuticos también, sea más fácil de encontrarlo, ¿no? Con el análisis funcional. Tenemos el diagnóstico clínico, que son las conclusiones basadas en nuestros manuales, que es el DSM-5 o el CIE-10. Objetivos terapéuticos, esto es opcional. El plan de tratamiento también es opcional. Y las recomendaciones sí es importante que estén, ¿no? Un informe psicológico es un documento que resume los resultados de una evaluación psicológica que proporciona información detallada y objetiva sobre la situación psicológica de un individuo. Es importante y sabemos todos que tenemos que para poder realizar un informe psicológico, el informe tiene que tener pues el sello, la colegiatura, la firma de un psicólogo colegiado y habilitado, ¿no? Es importante, ustedes como estudiantes, que no sé, a veces soy muy buena evaluando, soy muy buena haciendo informes, soy muy buena, pero todavía no he culminado mi proceso formativo. Entonces eso me puede acarrear muchos problemas legales, como por ejemplo que me inhabiliten de la carrera. Si es que se identifica que un practicante de psicología o un bachiller de psicología está emitiendo informes psicológicos, porque estaría realizando estaría usurpando funciones, ¿no? Entonces es importante que tengamos claro eso, seguir esta formalidad que es necesario para darle validez a un informe psicológico. Es importante también que un informe psicológico, dependiendo el área en el que te desempeñes, el informe dependiendo a dónde vaya, puedas colocarle como como pie de página que carece de valor legal, ¿no? Porque es un documento
informativo, es un documento diagnóstico, es un documento que enseña, es importante que lo coloques, ¿no? A menos que tú estés haciendo un informe para un caso, no sé, dentro de la DEMUNA, un caso forense, ya ahí tiene otra estructura también el informe. Muy bien, vámonos al caso, ¿ya? Este caso lo voy a leer, es un poquito largo, lo voy a leer y de ese caso vamos a ir desarrollando el informe psicológico. Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta? A ver, veo que ahí en el chat me han puesto algo. Es crucial para la toma de decisiones informada, es crucial para la toma de decisiones informadas sobre el tratamiento, o bienestar del paciente. Es crucial para la toma de decisiones sobre el tratamiento y el bienestar. A ver si me formulan por ahí, Luis Meléndez nos dice, es crucial para la toma de decisiones informadas, informar sobre el tratamiento y el bienestar del paciente. Bueno, el informe tiene ese objetivo, ¿no? Buscar entender qué le está pasando a esta persona, con la entrevista inicial, con el plan de evaluación y al final en los resultados nos va a permitir esas conclusiones, tomar decisiones y en las recomendaciones pues se busca el bienestar del paciente, ¿no? Espero, Luis, a ver, muy bien, gracias, Areli. Ahora vamos con el caso. Vamos con el caso, a ver. Muy bien. Este es el caso, obviamente el nombre está cambiado. Me llamo Mariana, tengo 32 años y desde hace meses siento que me estoy desmoronando por dentro. Siempre he sido una persona reservada, pero últimamente siento que todo me sobrepasa. Me cuesta levantarme de la cama, no tengo energía para nada y lo peor es que ya no encuentro sentido a las cosas que antes me hacían feliz. Me encantaba dibujar, caminar por el parque, tomar un café sola. Ahora solo eso me parece lejano, como si le pasara a otra persona. Desde que murió mi mamá hace 3 meses, todo se volvió más difícil. Éramos muy cercanas, hablábamos todos los días, ella era como mi ancla. Ahora siento un vacío constante y hay días en los que ni siquiera puedo concentrarme para trabajar. Soy diseñadora gráfica, trabajo independiente, así que no tengo un jefe que me exija, pero eso también me juega en contra. Paso los días postergando todo, viendo redes sociales y durmiendo a deshoras. También me siento muy sola, mis amigas me invitan a salir, pero siempre encuentro una excusa para decir que no. Solo pensar que en estar con otras personas me provoca miedo. Me preocupa no saber qué decir, que noten que estoy mal, que me juzguen o piensen que soy aburrida. Entonces prefiero quedarme en casa, aunque sé que eso no me ayuda. No es la primera vez que me siento así. Desde adolescente he tenido momentos de mucha tristeza, pero nunca tan fuertes como ahora. He pensado en buscar ayuda otras veces, pero siempre lo he dejado pasar. Esta vez ya no puedo más, ya no pude más, vine a usted porque sentí que si seguía así iba a terminar loca. A veces me miro al espejo y no reconozco a la persona que soy. No quiero vivir sintiéndome tan apagada. A veces pienso que no sirvo para nada, que soy una carga, que nunca voy a poder salir adelante. Trato de ignorarlos, pero están ahí, todo el tiempo. Sé que necesito cambiar algo. Por eso estoy aquí. Aunque me da miedo, aunque no sepa por dónde empezar, solo quiero volver a sentirme bien. Con el caso que acabamos de leer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, que levanten la manito, utilicen. A mí me gusta interactuar, chicos, así que ayúdenme por favor. Participen, pueden abrir el micrófono, pueden escribir a los que de repente no quieren hablar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Si viene esta consultante, ¿qué es lo que debemos hacer?
Lo primero, bueno, es nuestra entrevista inicial, vamos a recoger información. Es importante que ese motivo de consulta, ahí en el caso nos da mucha información, ¿no? Nos da información, nos da antecedentes, nos da cómo se siente de manera actual, nos dice por qué está viniendo. Entonces tenemos historia clínica, tenemos algunos datos familiares también. Tenemos también que esta situación no es solo actual, ¿no? Sino que ha tenido esta sintomatología cuando era adolescente. Entonces, lo primero es la entrevista inicial, cuando ya nos cuenta toda esta información y recolectar todos los datos posibles, ¿no? Es importante. A veces no nos damos cuenta la importancia de los datos de filiación y qué ponemos como datos de filiación. A veces solo pensamos que es nombre, edad, domicilio, ocupación, pero hay otros datos como por ejemplo qué lugar si tiene hermanas, qué lugar ocupa, los padres, ¿no? Las edades de los padres. Entonces es importante en la primera entrevista recolectar todos los datos funcionales posibles, la sintomatología. Y una vez que yo tengo esta primera entrevista, yo en esa primera entrevista no voy a evaluar. En esa primera entrevista voy a recolectar, voy a conectar. Es importante, por ejemplo, partir sobre un speech, ¿no? De cómo iniciamos ese primer contacto. Viene, por ejemplo, en este caso, la consultante tiene necesidad de buscar ayuda, pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces hay consultantes que no, o ustedes han podido haber observado, que no tienen esa predisposición de decir la información y son más cautos, más reservados. A mí me ha pasado con adolescentes. Por ejemplo, los adolescentes cuando sufren de ansiedad o tienen sintomatología ansiosa, tienden a ser bastante herméticos con los que le pasa, ¿no? Y más en una edad de entre 15 y 16 años. Hay adolescentes que se lesionan, que sabes que algo les pasa, pero son herméticos al momento de iniciar la consulta. Entonces es importante que nosotros, y es algo que se nos repite desde la universidad, y que solo en la práctica tú corroboras qué tan importante es generar el rapport en esa primera entrevista, que tú puedas conectar con la otra persona, que tú puedas ayudarle a que se sienta seguro, que esto es un lugar seguro donde lo que digas no va a ser juzgado, que lo que digas va a servir para que podamos entender la realidad que está viviendo y así puedas hacer una buena entrevista, un plan de evaluación y así podamos entender qué le está pasando. Entonces, es importante que ustedes tengan claro un speech de rapport. En mi caso, a mí me funciona mucho cuando yo, bueno, tanto en la consulta privada y más, perdón, en la consulta presencial y más en la consulta virtual. Porque en la consulta virtual es fría la situación porque la persona está en otro ambiente y yo estoy en otro ambiente. Entonces, en ambas situaciones es importante generar un speech. Mi speech es, por ejemplo, saludarlo, presentarme y preguntarles si es que antes han acudido con terapia, si han acudido a un psicólogo, y según la respuesta, yo voy diciendo, este speech se va ajustando, pero se va diciendo similar, que este es un lugar seguro, en este lugar es importante entender lo que está pensando, lo que siente, lo que hace, así que sienta la libertad de poder expresarse, porque mi función es poder comprenderlo, poder entender lo que le está pasando para poder ayudarlo en este proceso. Si está en un lugar, si está en la consulta virtual, es importante preguntar si se encuentra en un lugar privado para que pueda sentirse libre de poder expresar. Si es así, entonces tú le dices que tú también te encuentras en un lugar privado donde nadie nos va a interrumpir y remarcamos la confidencialidad. Ese speech me ha ayudado muchísimo en poder conectar con las personas, en poder hacer que se aperturen a hablar de lo que sienten, de lo que piensan, porque el ser humano, cuando tiene un problema, es más racional todavía. Entonces se cierra a ver el problema y no, a nosotros no nos permite llegar al punto, no nos permite entender qué le está pasando. Entonces yo les
los invito a que ustedes generen un speech, lo practiquen. A los que son estudiantes todavía de psicología, practiquen entrevistas. Si están en un centro como un colegio, tienen a la población a la mano, practiquen entrevista. Hagan entrevista. Al principio, o sea, de repente van a estar un poco nerviosos o al principio se van a equivocar en algo, se les va a olvidar algo, pero la práctica va a hacer que ustedes se fogueen más y cuando terminen la carrera puedan ustedes probablemente ya no tener esos nervios iniciales o ya tengan más estructurado su forma de entrevista. A mí me pasaba que al inicio me demoraba 1 hora y media. Yo me acuerdo de cuando hacía mis prácticas en un centro de salud, ahí te da pues 20 minutos, media hora. Yo decía, ¿cómo voy a hacer si yo me demoro un montón? Entonces, con el tiempo he aprendido a marcar tiempos, ¿no? Valga la redundancia. 3 minutos para la presentación, porque es importante que te presentes tu nombre, tu enfoque. Actualmente nuestros consultantes están muy informados sobre distorsionadamente porque su fuente es TikTok, pero están muy informados sobre los enfoques, están muy informados sobre los psicólogos y tal, ¿no? Entonces es importante que tú des esa confianza de decir tu nombre, tu enfoque, tu experiencia, brevemente, 3 minutos nada más. Y de ahí tú generes el rapport. Que te demores 5 minutos haciendo el rapport, ya tienes 8 minutos. Y así vas estructurando cuánto, porque ya empieza el motivo de consulta. No, después de hacer el rapport viene lo que son los datos de filiación, datos generales, ¿no? Nombre completo, edad, dónde vive, qué se dedica, si tiene familia, si tiene hijos. A mí me ayuda mucho en esos datos de afiliación a preguntar por los papás, ¿no? Papá, mamá, así sean adultos, y también preguntar cómo es su relación. Yo les hago que me digan del 1 al 10 cómo es su relación con la mamá, cómo es su relación del papá, y ahí tiene ciertos indicadores también. Entonces, haces su dato de afiliación y después le vas a dar el motivo de consulta. No, le vas a preguntar el motivo de consulta. Y ahí tienes que planear o identificar cuánto le vas a dar de tiempo para el motivo de consulta. Si bien es cierto, en la primera sesión la gran parte es motivo de consulta para entender qué es lo que le está pasando, para que tú puedas sacar ciertas hipótesis, entonces es importante que tú digamos, entienda, porque muchas veces los consultantes se refieren, no sé por dónde empezar. Me pasan tantas cosas que no sé por dónde empezar. Entonces es importante la práctica para que tú puedas direccionar, ¿no? De repente empecemos de lo último, cuál fue esa gotita que derramó el vaso, ¿no? Para que decidas venir a consulta. Y de ahí ya te va explicando, porque a veces me ha pasado a mí en consulta, empiezan desde que su mamá les pegaba cuando eran, y tienen 25 años, pero empiezan desde que su mamá les pegaba y tal. Entonces cuando tú dejas que se aperturen tanto, te demora más porque no vas a llegar al punto. Tú quieres saber en este momento qué le pasa, cuál es el motivo por el cual están asistiendo y de ahí ya cuando empiecen el tema de la segunda sesión puedas recolectar más información de repente de antecedentes, ¿no? Pero el motivo de la primera sesión es el motivo de consulta para yo poder entenderlo, ¿ya? Entonces, ya una vez que ya me desplayé con el motivo de consulta, ya yo tengo que fijar en la última sesión el cierre. Tengo que darme, si tu sesión es de 45 minutos o de 1 hora, al cierre tú tienes que darle por lo menos 10 minutos, 15 minutos, porque en el cierre tú vas a hacer una síntesis del motivo de consulta. A veces, si bien es cierto, estamos en informes, pero a mí me gusta hablar mucho. Es importante porque cuando viene el consultante a ti, no viene para un informe, viene para buscar ayuda, ¿no? Tú le propones el informe porque tenemos que tener una línea base para empezar algo. Pero si en la primera consulta tú no logras entender y el paciente, el consultante no logra entender que tú le entendiste, valga la redundancia ahí, se rompió el vínculo y ya no vuelve, ¿no? Entonces ya no hay forma de hacer ningún informe ni nada porque esa persona se fue. Por eso es importante hacer el cierre haciendo un feedback de lo que te mencionó
y en lo que te mencionó, cierras con algunas conclusiones que has entendido y empiezas a proyectar qué es lo que sigue. Es importante darle, no le vas a dar un plan exacto, pero decirle, ¿no? Es importante realizar una evaluación de tal, tal, de lo que se ha identificado, y eso nos va a permitir ayudarte en tal, y tal, ¿no? Entonces, cierras y te despides, y no, y tratas tú de, bueno, de agendar si es que es de manera particular o invitarlo a una siguiente sesión si es en algún centro de salud. Entonces es importante esta primera entrevista para poder nosotros recién abrir nuestra evaluación. Según lo que hemos observado, porque ya estamos hablando de un caso, hay instrumentos que podemos aplicar. Por ejemplo, en este caso de sintomatología, ya vimos que ahí tenemos en el caso sintomatología de ansiedad y sintomatología de depresión. Cuando ya es claro lo que tú has observado, ¿no? De la sintomatología, buscas pues los cuestionarios que te van a dar indicadores específicos, resultados específicos sobre esas dos situaciones. Entonces podemos tener aquí cuestionarios estandarizados, es importante. Yo tengo a cargo también internos de psicología y les repito mucho ello. Es importante que no evaluemos por evaluar, que no evaluemos solo porque, ah, ya, sí, este dice hábitos de estudio, pero no tengo la ficha técnica, no tengo cómo se resuelve, ¿no? La corrección. No es evaluar por evaluar, no es evaluar por llegar a ciertos objetivos que de repente la universidad te pueda pedir, es evaluar una prueba estandarizada, con una prueba que medianamente esté utilizada en el medio donde tú te estás desarrollando, ¿no? Entonces es importante contar con esos instrumentos, ese conocimiento de instrumentos. Ahorita la información está a un clic. Nada nos demora googlear el nombre, nada nos demora de repente buscar información sobre las fichas técnicas, no nos demora, ¿no? Y es importante que lo hagamos. ¿Por qué es importante? Y me ha pasado a mí cuando yo he sido estudiante, me ha pasado que ya me emocioné, ¿no? En la universidad es donde coleccionas test psicométricos, donde coleccionas test psicológicos y te llenas de test, pero no te llenas a mí me pasaba, no sé si a ustedes, pero que te llenas de test sin todo el manual, sino solamente las fichas de aplicación, ¿no? Los cuestionarios de aplicación y cuando ya lo aplicas, porque sí, ese me gusta, no sé qué, y cuando vas a resolver, no sabes cómo resolver, no tienes cómo corregir, no sabes si son rangos, no sabes si tiene dimensiones, entonces no te ayuda al final el test. Entonces es importante escoger test idóneos. También que no sean muy largos, ¿no? En esta fase de aplicación de instrumentos, si son instrumentos cortos, puedo aplicar de repente dos instrumentos en una sola sesión. Pero si de repente le voy a aplicar, imaginemos, le voy a aplicar un Milo, ¿no? El Milo tiene 175 preguntas. Entonces va a ser desgastante aplicarle el Milo y aplicarle de repente otra prueba diagnóstica. Entonces es importante tener ese criterio para que los resultados sean válidos. Porque si a mí tú me das un Milo y de ahí me das, no sé, un BEC, yo el Milo te lo puedo resolver medianamente concentrada, pero para el BEC yo ya voy a llegar agotada mentalmente y voy a responder por responder. Entonces hay que pensar en esa situación para que sea óptimo nuestra aplicación de instrumentos. También es importante en la aplicación de instrumentos que nosotros hagamos una sensibilización, porque no sabemos si la persona, el consultante, de repente tiene miedo de escribir las respuestas, ¿no? Porque a veces las preguntas son muy directas y quizá no haya un miedo de dar una respuesta real y quizá muchas, más pasa en los adolescentes que en los adultos, que tratan de manipular las respuestas. Entonces ya cuando llegan los resultados, no son resultados válidos, porque tampoco son congruentes con lo que tú has visto en la entrevista. Entonces ya te arruinó esa prueba, ¿no? Por eso es importante la sensibilización previa, donde podamos decir que este instrumento nos va a ayudar
para poder conocerte más a fondo, para poder entender lo que te está pasando. No hay respuestas buenas ni malas, todas las respuestas nos ayudan a conocerte mejor. Nada más, ¿no? Y eso ya va a generar, aunque no nos demos cuenta, es importante entender el poder de la palabra y que nosotros lo manifestemos hace que la otra persona entre en calma, porque nosotros estamos en calma, porque somos los profesionales, pero ellos vienen con un cruce de ideas, con un cruce de situaciones, vienen con miedos, con prejuicios. Entonces es importante dar esas palabras que parecen como básicas, hay que decirlas, porque para ellos es importante. Y aquí viene el análisis funcional de la conducta, ¿no? Una vez que ya apliqué mis instrumentos, es importante que nosotros realicemos un análisis funcional para que nos permita entender claramente qué es lo que está pasando. ¿Ustedes conocen el análisis funcional? ¿Lo han trabajado de repente en la universidad? ¿Lo han visto? ¿Lo han practicado? Sí, ¿no? Ya está. Entrevista inicial y recogida de información. Ujú. Ay, Dios. No, lo Luciana, que pasa te es que yo estamos no puedo escuchando. tomar. Ah, ya. Muy bien, creo que se equivocó Luciana. Ya, muy bien. Por acá tenemos a ver en el chat. Me gusta cuando interactúan, chicos, porque si no siento que estoy hablando sola y que estoy loca. A ver, dice. Muy bien, Adel dice por el momento no, no, no. Aquí invito a Jorge, que es un especialista en análisis funcional, que saque urgente su taller de análisis funcional, ¿ya? Acá yo solo les voy a dar pinceladas porque de repente es un poquito más amplio, pero es importante considerar el análisis funcional porque nos va a ayudar a identificar las conductas que la persona está viviendo y también nos va a ayudar a saber qué es lo que está pasando antes, qué está activando estas conductas y posteriormente la consecuencia es qué está reforzando o qué hace después de la conducta. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que la consecuencia muchas veces es un reforzador de la conducta problema, ¿ya? Por ejemplo, acá les puse del caso clínico. Les puse un análisis breve sobre el análisis de la conducta. Aquí tenemos, por ejemplo, se divide así, ¿no? Un cuadradito: antecedente, conducta y consecuencia. La conducta que vamos a desglosar es lo que piensa, ¿no? ¿Qué piensa nuestra consultante? Van a notar que estoy rara. No voy a saber qué decir. ¿Siente ansiedad? Le preguntamos ahí nosotros. Es importante que hagamos que los consultantes nos cuantifiquen, ¿no? Si tú te pones del 1 al 10, ¿cuánto sientes de esto, ¿no? Y vamos a poder hacer ahí una medición. Ansiedad 8 de 10 dice, decide rechazar la invitación y se queda en casa viendo redes sociales. Esa es la conducta. ¿Qué pasa para que esta conducta se dé? Recibe una invitación para salir con amigas a una reunión social, ¿no? Vemos, ese es el antecedente. Ella recibe la invitación y ¿qué genera en ella? Genera esta conducta problema de sobrepensar. Está sobrepensando y al final de ese sobrepensar, ¿qué genera? Que se aísle. Entonces, la consecuencia es lo que pasa a corto o mediano plazo, largo plazo, ¿no? A corto plazo, ¿qué pasa? Hay un alivio de la ansiedad. ¿Por qué? Porque evitó, puso una excusa frente a esa invitación, entonces hay un alivio de la ansiedad. Pero a largo plazo, ¿qué pasa? Hay un aislamiento, se refuerza el pensamiento disfuncional, incrementando la tristeza, ¿no? Entonces, es importante entender esto porque de aquí nos va a ayudar a poder dar recomendaciones, a poder tener conclusiones más claras, a poder identificar nuestros criterios diagnósticos también según nuestro manual. Entonces es importante hacer un análisis funcional de todas las conductas problema que nosotros observemos durante la entrevista, durante la evaluación, la repregunta. Entonces es importante registrar. Posterior a ello, vamos a la estructura del informe según el caso que hemos nosotros realizado.
Es importante que nosotros verifiquemos, acá solo le he puesto algunos datos, pero aquí es importante el nombre completo, la edad, la fecha que estoy evaluando, cuánto tiempo tiene de validez nuestro informe psicológico, ¿qué dicen ustedes? Sí, podemos realizar, Areli, preguntas cerradas en el análisis funcional. De lo que me va relatando, yo puedo realizar preguntas cerradas de cómo se siente, pero también pueden hacer preguntas abiertas, no solamente preguntas cerradas de sí o no, sino la idea es identificar qué siente a nivel físico, qué siente, qué emociones está percibiendo. Es importante identificar la conducta desde todos sus parámetros, ¿no? No solamente lo que hace a nivel motor, sino también lo que piensa, lo que siente a nivel físico, y lo que siente a nivel emocional. Entonces, no necesariamente son preguntas cerradas, son preguntas abiertas. Muy bien, gracias, Areli. Le voy a decir a Jorge que te haga un descuento por participación. Todos debemos participar igual, ¿ya? Muy bien. Entonces, en datos de afiliación también es importante hacer preguntas sobre la familia. Si ella de repente con quién vive, es importante identificar si donde se vive es un lugar multifamiliar, es un lugar independiente, porque eso nos va a permitir también saber cómo es su dinámica familiar actualmente. Porque si bien es cierto, dentro del relato refiere que su mamá murió, pero si sigue viviendo con su papá o si es una casa multifamiliar, si ella comparte la cocina. Es importante saber si en la casa multifamiliar, porque la mayoría de consultantes de repente viven en casas multifamiliares, si tienen una cocina de manera independiente. Porque de repente yo vivo en una casa multifamiliar, pero está dividido por pisos, ¿no? Entonces, el espacio en el que yo vivo es independiente porque cocino en mi propio espacio, me desarrollo en mi propio espacio. Diferente es si vivo en una casa multifamiliar y yo vivo en el tercer piso, pero bajo a cocinar al primer piso y compartimos la cocina. Entonces, la dinámica familiar ahí también cambia. Es importante identificar eso por ello. Es importante también acá, no, me quedé acá. Ya, la fecha de evaluación, les decía, ¿cuántos tiempo tiene de valor nuestro informe psicológico? Te pueden traer un informe de un año y tú lo puedes validar. ¿Cuánto tiempo creen que tiene valor nuestro informe psicológico? A ver, por acá el chat me dice 6 meses a un año, 3 meses. Muy bien. Efectivamente, tiene un valor de 6 meses, lo que dice la norma, ¿no? 6 meses. En algunos casos, dependiendo si es para colegios, lo pueden validar, pero al año te hacen volver a aplicar, te hacen volver a traer un informe, ¿no? Es 6 meses como mínimo y como máximo un año, pero ya al año tienes que volver a reevaluar. Porque imagínense, el ser humano en un año ya ha pasado diferentes experiencias y todo ha cambiado. Todos los resultados ya son diferentes. Y más si es que en ese periodo ha llevado terapia. Entonces ya los resultados no son los mismos. También en el motivo de consulta, ya lo habíamos hablado, es importante, en este caso hemos hecho breve el motivo de consulta, donde nos refiere la paciente acude por sintomatología depresiva y ansiosa, refiriendo dificultades para mantener la concentración, disfrute y motivación en sus actividades diarias, ¿no? En resumen, ese es el motivo de consulta. Los antecedentes personales y familiares, de acuerdo al caso que nos ha entregado, el antecedente, bueno, tiene antecedentes de distimia desde la adolescencia, hay pérdida reciente, bueno, de su madre, o sea, está viviendo un duelo, hay historia familiar de trastornos del estado de ánimo, que es según lo que nos refiere en el caso, ¿no? De ahí tenemos
Tenemos la evaluación clínica. En este caso se considera evaluar el inventario de depresión de Beck para poder ver el nivel de depresión que pueda estar. Ustedes tengo entendido que ya el martes han visto justo estos cuestionarios y el BAI, que es el inventario de ansiedad también de Beck. Es importante tener un registro de pensamientos automáticos y una entrevista semiestructurada de acuerdo al manual del DSM-5, ¿no? La entrevista estructurada es una entrevista rígida con protocolos establecidos y la entrevista semiestructurada es una entrevista donde tienes los criterios del DSM-5, pero tú puedes tomar en cuenta otras preguntas que no necesariamente estén en el manual. Entonces, por lo general, nosotros realizamos entrevistas semiestructuradas. Pero como este es un caso ya focalizado sobre ansiedad y depresión, entonces se considera enfocarnos en esos criterios diagnósticos. Los resultados de esta paciente se obtuvo, según el DBI, obtiene un puntaje de 29, que es una depresión moderada. En el BAI obtiene un puntaje de 26, que también refiere a una ansiedad moderada. En los pensamientos que se identifican, pensamientos disfuncionales frecuentes relacionados con el fracaso, la soledad y el miedo al rechazo. Aquí en el punto 6 tenemos la formulación o las conclusiones, que es lo que yo he encontrado, lo voy a traducir. Es como les decía, ¿no? Aquí es donde en cristiano vamos a decirles qué es lo que tiene a la persona o a los familiares. Es el estado emocional de Mariana se mantiene por un patrón de pensamientos automáticos negativos, nunca hago nada bien, no valgo la pena, que influyen en la conducta de evitación social y baja activación conductual, y la pérdida de su madre actuó como un factor precipitante. Ya veíamos nosotros que ella tenía una predisposición desde la adolescencia, pero la pérdida de la madre, como observamos en el relato, desencadenó toda esta sintomatología porque probablemente su mamá ha sido un punto de apoyo, ¿no? Como ella refería, que se comunicaba seguido con la mamá, que hablaba con la mamá. Entonces eso ha generado, ha detonado estas conductas de depresión y ansiedad ya propiamente elevadas. El plan de tratamiento es opcional, pero es importante es opcional que lo pongamos en el informe, pero sí es importante que tú lo tengas, ¿no? Por ejemplo, que cómo vas a distribuir las sesiones, cómo vas a distribuir lo que tú quieres hacer. Y es importante que lo realices después del informe, o cuando estés haciendo el informe, porque tienes caliente todo lo que has evaluado, toda la entrevista, todos los resultados. Entonces es mucho más efectivo que tú puedas hacer un plan de tratamiento ahí, ¿no? En caliente. Y bueno, igual el plan de tratamiento va reformulándose de acuerdo a las sesiones, pero al menos es una guía, ¿no? Es una guía que te permite decir, ok, voy a empezar por acá, sigo avanzando acá y así. Se recomienda, bueno, psicoeducación sobre ansiedad y depresión, activación conductual para que pueda hacer más conductas placenteras y así podamos restablecer su estado de ánimo y su seguridad también a nivel psicológico. Reestructuración cognitiva, vemos que tiene pensamientos disfuncionales, entonces tenemos que trabajar la reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, respiración diafragmática e intervención en recaídas, porque es muy probable que nosotros estemos avanzando. La recaída se tiene que ir monitoreando en todas las sesiones. Y eso nos va a ayudar el registro conductual que se hace durante la sesión de intervención, y eso nos va a permitir ver qué situaciones están activando conductas problemáticas para que nosotros podamos prevenir esa recaída. La recaída es parte del cambio, pero lo que tenemos que hacer es alejarnos lo más posible de la recaída para que pueda la consultante darse cuenta de que sí tiene de todas sus habilidades, sus fortalezas, su red de apoyo, y puede encontrar disfrute en su día a día. Recomendaciones
Aquí brevemente hemos puesto iniciar el tratamiento psicológico a nivel semanal. Es importante en este caso darnos cuenta qué determina la frecuencia del tratamiento. La frecuencia lo va a determinar la crisis de la ansiedad y la depresión. Si es por ejemplo, si aquí nos dice moderado, es el resultado, entonces sí podemos decir que hay un tratamiento semanal, porque está moderado, está de alguna manera controlado, entonces vamos a poder intervenir de manera semanal. Pero, ¿qué pasaría si la consultante tiene ideación suicida, se autolesiona, busca el peligro, ¿no? Que es una forma también de autolesionarnos. ¿Qué pasaría? Ya no podría yo solamente decir de manera semanal, sino ahí tendría que haber una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, dependiendo lo que me relata en el proceso de evaluación. Y también es importante ahí buscar la derivación psiquiátrica, porque ya hay niveles elevados, porque entendamos que cuando el consultante no está no está, digamos, regulado emocionalmente, porque igual tiene los pensamientos, tiene las emociones, pero no está siendo disfuncional con su vida diaria, no está siendo disfuncional con su trabajo, no está siendo disfuncional, le está costando, está postergando, pero está cumpliendo. Pero si ya hay intervención en áreas de su vida personal, social, laboral, familiar, entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que estabilizar. Y para eso es el apoyo psiquiátrico. Ya, entonces es importante tener en cuenta esos parámetros para poder derivar a nivel psiquiátrico y nosotros tener una frecuencia de 2 o 3 veces por semana para estabilizar. A mí me ha tocado casos donde han venido en grado de ansiedad elevados y por lo menos he podido lograr una estabilidad en dos meses y medio, ¿no? Porque el enfoque cognitivo-conductual, lo bueno es que es práctico y fácil de aplicar y de desarrollar. Entonces el paciente empieza a sentir la mejoría y eso va reforzando su valor, su sentido de capacidad, su confianza en sí mismo y va ayudándote en el proceso. Entonces, después, cuando tú ves que hay más funcionalidad de sus conductas, regulación emocional, podrías ampliar el tiempo de sesiones, ¿no? 1 vez por semana, hasta 15 días. Recordemos que el psicólogo no puede generar una dependencia, ¿no? Y si tenemos pacientes con ansiedad, en su mayoría, no todos, son propensos a la dependencia del psicólogo. Quieren escribir a cada rato, quieren llamar a cada rato, quieren que se le conteste de manera inmediata, ¿no? Entonces, por eso es importante establecer una buena frecuencia y establecer límites también a nivel terapéutico. De ahí, ¿qué más? También es importante hacer un descarte médico. Esto acá se pone en las recomendaciones, pero ya en la segunda sesión, ya cuando has identificado algo físico, es importante que haya un descarte médico. ¿Por qué? Porque no podemos caer en pensar que todo es ansiedad, ¿no? Me duele la espalda, ya es la contractura muscular propio de la ansiedad. No, tenemos nosotros que tener un descarte descarte médico para que en base a esa prueba nosotros podamos también tener mayor sustento para que el paciente entienda su ansiedad. Y hay que entender aquí en este punto que no o sea, en todos los consultantes la ansiedad no se manifiesta de la misma manera. Entonces, por eso es importante identificar en el proceso de evaluación si hay esta situación de malestar físico, recomendar una evaluación médica, ¿ya? Hay que establecer una red de apoyo, sí, hay que identificar también si cuenta con familiares, de repente amigos, primos, en quien confíe para que pueda tener una red de apoyo. La red de apoyo a nivel social o familiar ayuda mucho en el proceso de la evolución terapéutica porque ya no para generar una dependencia, sino
para motivar, ¿no? A realizar ciertas conductas que se le van a ir dando, o ciertas tareas que se le van a ir dando en el proceso. Y bueno, la firma y la colegiatura, como les mencioné, es muy importante dentro de un informe psicológico. Los errores más comunes, como ya les mencioné también hace un momento, es a veces no tomar en cuenta todos los puntos a evaluar, es las recomendaciones. Aquí es importante que nuestras recomendaciones, por ejemplo, acá son muy breves, pero si fuese un niño al que ustedes evalúan, tienen que darle recomendaciones a la familia, tienen que darle recomendaciones para el colegio, especificar qué es lo que quieren, porque cuando llega un informe psicológico al colegio y no tiene de repente las recomendaciones claras, entonces probablemente no vamos a obtener ese respaldo, ¿no? del colegio para que pueda ayudar desde ese entorno social al consultante, ¿no? El niño. Y sobre todo en los niños y adolescentes que necesitamos ese apoyo desde la escuela, es importante que podamos colocar en las recomendaciones específicas para el colegio, inclusive hasta para la psicóloga del colegio. Porque una cosa es recomendarle cosas al docente y otra recomendarle puntos en lo que tú vas a trabajar también a la psicóloga, ¿no? Para que puedan ser también un soporte y sea mucho más fácil el proceso terapéutico. ¿Qué más? A ver, ¿alguna duda, preguntas hasta acá? A ver, díganme, antes de pasar ya a la última parte. Preguntas, dudas, aportes también. Es importante, si es que tienen algún aporte, de repente algo, muy bien, Areli, gracias. Pero si de repente tienen alguna pregunta sobre la práctica diaria, ustedes que están en sus internados, a veces me pasa cuando yo también he tenido internas, la redacción. Yo me he quedado enamorada de una interna que tuve el año pasado que su redacción era, bueno, es, ¿no? Porque en ese tiempo ella hacíamos las evaluaciones grupales y ella redactaba, o las observaciones de aula también las redactaba. Y yo decía, qué bonito redacta. Me sorprendía mucho su redacción y me gusta. Y al día de hoy creo que la he seguido buscando para que ella pueda ayudarme en redactar algunas cosas para simplificar tiempo. Y es importante la redacción, es importante que ustedes puedan practicar, ¿no? Por ejemplo, conocer verbos, hilar los verbos, utilizar las palabras simples, adecuadas, que sea de fácil lectura. Ustedes que están en esta etapa formativa, algunos de repente están todavía, como lo mencionó Arely, en etapa de ser estudiantes, es importante que practiquen en sus centros, practiquen realizar informes por todo, hagan informes por la observación de aula, hagan informes de las consultas que vengan a su área psicológica, hagan informes porque eso les va a ayudar, porque ustedes tienen ahí una psicóloga, un psicólogo responsable de ustedes y que les va a dar sugerencia, les va a ir afinando y si no lo tomamos en cuenta ahora que estamos en esta etapa de formación, que nos podemos equivocar, que podemos de repente, no sé, poner mal el término, podemos no conocer bien el manual diagnóstico, ¿no? O sea, podemos hacerlo, si no lo hacemos ahorita, cuando nosotros terminemos la carrera, nos vamos a sentir con mucho miedo, nos vamos a sentir como qué sigue ahora y a quién le pregunto y qué hago, ¿no? Es importante que ustedes ahorita aprovechen. La única forma es preguntando entre sus compañeros, porque de repente también hay compañeros que están en otros ciclos, de repente al psicólogo que está a cargo de ustedes. Tenemos que preguntar, tenemos como que explotar eso, porque por algo estamos ahí. Entonces, es importante que ustedes aprovechen este momento en el que se encuentran para poder foguearse de información, tienen a la población. Una vez que ustedes salgan, porque ustedes están en las instituciones en las que estén haciendo sus prácticas, imagino, si es que ya están haciendo prácticas, tienen el aval de la universidad. Pero cuando tú sales de la universidad, como
no sé, pues como Pepito Pérez, ninguna institución te va a abrir la puerta. En cambio, cuando tú vas por una institución que es tu universidad, te abren la puerta para que hagas tus prácticas, tu internado, ¿no? Entonces es importante que aprovechemos esta etapa, ¿no? De formación para equivocarnos, para pulirnos. Yo me acuerdo que terminé la universidad sin tener claro cómo se hace un informe psicológico, ¿no? Porque lamentablemente el profesor que enseñó informes considero que no nos enseñó los puntos básicos para hacer un informe. Entonces, es importante a todos los que estamos aquí presentes, ya sea estudiantes o ya en la práctica profesional, que nosotros cada vez más vayamos puliendo nuestro informe de acuerdo al caso y también de acuerdo a la experiencia, porque tenemos que tomar en cuenta que todo va cambiando, ¿no? Y los consultantes ya no también son muy diferentes, vienen con otra información, vienen con muchos otros problemas de lo que de repente nosotros estábamos acostumbrados a ver antes, ¿no? Porque hay un cambio entre prepandemia, pandemia y pospandemia. Entonces, hay como un antes y un después de la pandemia. También es importante que nosotros consideremos, por eso inclusive ahora se hacen las evaluaciones de manera virtual, ¿no? Y nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos. A los que están estudiando, ¿no? Cómo están haciendo sus cuestionarios, lo hacen por el Google Fórmula y están ahí, ¿no? Están trabajando con ellos. Entonces hay muchas más herramientas a nivel digital que tenemos que aprender. Los que no aprendimos en la universidad porque ya egresamos, tenemos que aprenderlo en la práctica profesional. Muy bien, dudas, preguntas por ahí, nada. Fui muy clara, fui demasiado clara, creo. Hubiera sido un poco más ambigua. Muy bien. Acá les quería yo compartir, o les voy a compartir que no es parte del tema, pero se los quiero compartir para que ustedes puedan buscar información sobre algunas técnicas para poder abordar esta problemática ya me parece que mañana tocamos este punto con el ponente que nos viene mañana, pero aquí les dejo un pequeño cuadrito, igual este PPT lo voy a compartir con el psicólogo Jorge para que pueda compartirlo con ustedes. Y aquí nos da algunas técnicas, nos dice una pequeña descripción y en qué momento podríamos o en qué situaciones podríamos aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la reestructuración cognitiva que nos ayuda a identificar y cuestionar pensamientos automáticos negativos. Esto nos ayuda muchísimo en casos de depresión y ansiedad, que es nuestro caso el día de hoy. La activación conductual nos ayuda a aumentar actividades agradables y significativas para mejorar el estado de ánimo, ¿no? En caso de depresión nos ayuda mucho la activación conductual. Registro de pensamientos. Es importante que trabajemos el registro de pensamientos porque recordemos que lo que yo creo en mi mente es lo que yo termino creando en la realidad. Entonces, tener una plantilla escrita para monitorear la relación entre situación, pensamiento, emoción y conducta nos ayuda para el autoconocimiento, nos ayuda para generar pensamientos más objetivos, pensamientos reales. Tenemos la exposición gradual para poder afrontar fobias, ¿no? Fobia social, ansiedad social. Afrontar progresivamente situaciones temidas para reducir la ansiedad. Y esto aplica en cualquier situación, ¿no? En cualquier situación, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos a nuestro caso que no quiere salir con sus amigas porque tiene miedo que se den cuenta que esté mal. ¿Cómo podríamos aplicar la exposición gradual? ¿Cómo podríamos aplicar? Por ahí, ¿alguien? Ejemplos. Ya, por ejemplo, la exposición gradual podríamos ya, ok, ir a una fiesta bulliciosa, no es lo recomendable de primera mano, pero sí de repente aceptar que sus amigas vengan a su domicilio, ¿no? Que se tomen un café o que se vaya a una cafetería o que acepte de repente gradualmente, acepte primero una reunión, un encuentro virtual.
una videollamada grupal, ¿no? Que ella vaya exponiéndose a esa situación, primero por la videollamada. Segundo paso, que acepte recibirlas en casa, porque la casa todavía es un lugar seguro. Tercer paso, que acepten salir a una cafetería. Cuarto paso, ¿no? Que hagan otra actividad social de repente más, un poquito más de bulla, más movimiento. Y así, gradualmente, porque en esas exposiciones lo que va a generar es confianza en sí misma. Es importante frente a la ansiedad, es el miedo a no poder, el miedo a no saber, el sobrepensar. Y el sobrepensar va a generar que yo no tenga miedo, porque por probar, todos sus pensamientos terminan siendo pensamientos catastróficos. Entonces, no voy a poder y lo que voy a hacer es evitar, ¿no? Por eso la exposición gradual es una técnica que ayuda muchísimo. La prevención de la respuesta es resistir la compulsión o conducta evitativa tras un pensamiento obsesivo, ¿no? Que sientes con TOC. Entrenamiento en habilidades sociales, desarrollar la comunicación afectiva, asertiva, resolución de conflictos. El entrenamiento en el establecer límites también es importante. Cuando tú le enseñas a una persona que tiene ansiedad, le enseñas a que tiene que poner límites, le explicas cómo lo puede hacer. Hay muchas técnicas, ¿no? Como el disco rayado para poder mantener firmeza. Si tú le enseñas las técnicas, le vas a dar seguridad, le vas a dar confianza y va a poder gradualmente aplicarlas en su día a día. Bueno, y la relajación muscular progresiva, la respiración diafragmática. Yo les recomiendo la relajación muscular progresiva, ayuda muchísimo porque a veces decimos a las personas con ansiedad lo normal es respira, no hagamos el 4-3-2, 4-4, no sé, hagan la respiración diafragmática, la respiración profunda, pero a mí me ha tocado consultantes con ansiedad que la respiración los estresa más, ¿no? Es como que no logran calmar su mente con la respiración diafragmática, pero con la relajación muscular progresiva sí, porque como les das la indicación de en cada parte de tu cuerpo generar la tensión y la distensión y que cuente, ¿no? Y yo le hago que cuente, no sé, pues 5 de tensión, 10 de distensión. Y progresivamente empezamos por los pies, subimos por los muslos, las piernas y tal, tal. Entonces, como les das indicaciones, su pensamiento se desenfoca de sus pensamientos ansiosos y se enfoca en lo que tú le estás pidiendo que haga. Y ahí recién logran relajarse. Entonces, por eso es importante, como les dije, no todos los trastornos de ansiedad tienen la misma manifestación. Muy bien, con eso yo quiero agradecer, yo creo que es de alguna manera resumido los casos que hemos visto. Si ustedes tienen más preguntas sobre casos de ansiedad y depresión, gracias, no sé si es algo bueno o malo, pero en mi consulta tengo varios casos de ansiedad y depresión por separado y mixtos también. Entonces, podría responder algunas dudas que tengan sobre algunos casos, sobre el mismo informe, si tienen algunas dudas. Muchas gracias, Areli. Para mí ha sido un placer. Yo espero que aquí el psicólogo Jorge me siga invitando. Yo feliz de poder sentarme aquí a poder compartirles un poco de mi experiencia. Gracias, Liz. Gracias a todos los que están hablando aquí en el chat. Gracias a ustedes también. Han sido un público observador, atento. Y sí, sí los invito a que participemos más, a que hablemos más, ¿no? A veces del miedo, no creo que sea el caso, pero a veces del miedo a decir algo que no sé, de repente está mal o tal, hace que yo me limite a decir, a preguntar o a hacer, no tengan miedo, igual todos nos podemos equivocar. Yo pude haber dicho acá algo que está errado y si me dicen está mal, bueno, sí, de repente, ¿no? De repente me equivoqué. Somos seres humanos, tenemos que partir desde ahí, así que todos nos podemos equivocar. ¿Ya?
Muy bien, muchas gracias a todos por haber participado. Los invito a que vengan el día de mañana, también a las 6 de la tarde. Tenemos una excelente ponencia donde nos acercamos más al diagnóstico de depresión y ansiedad. Ahí van a hablar más al detalle del diagnóstico y estoy segura que también les van a dejar muchas herramientas que les van a ayudar a ustedes en este proceso de formación o de aplicación profesional que están atravesando. Me encuentran a mí, ahí está mi correo electrónico de conde@gmail.com. Yo atiendo de manera presencial, virtual. Me encuentran en mis redes sociales como Diana Conde. Tienen ahí mi número. Cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto yo los voy a resolver y atender. Gracias nuevamente a Jorge. Yo creo que con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco a todos su atenta participación. Ahí a Areli, Jorge, le haces por favor un descuento. Le das un descuento en en el siguiente simposio, certificado, todo lo que prepares. Muy bien, Jorge. Muy bien, agradezco entonces a la psicóloga Diana, colega y también amiga, compañera de universidad y bueno, eh, fue la primera persona que quise invitar en esta actividad porque ya siempre hemos venido conversando y siempre hemos estado con esas ideas de compartir lo que nosotros hemos aprendido, no solo en la universidad, sino también en la práctica, ¿no? Que es donde ahí nos ha costado bastante. A veces en la universidad uno nos enseñan cosas y dicen, wow, son tantas cosas que he aprendido en la universidad, pero luego cuando salimos en la práctica vemos que todavía hay vacíos, hay dudas, hay todavía recursos que todavía necesitamos seguir complementando. Y justamente creo que uno de ellos es la actividad de hacer el informe, ¿no? El informe siempre ha sido una tarea titánica porque no estamos acostumbrados mucho a redactar, esa es una realidad también por el tema de la tecnología. Ya el mismo hecho, por ejemplo, de que los estudiantes hoy en día apuntan muy poco, porque ya como que el profesor dice, ¿no? Te voy a enviar la diapositiva, y eso hace que el estudiante a veces pierda esa competencia de escribir, y eso se ve reflejado luego cuando tú le dices al estudiante, ¿no? Escríbeme un informe. De repente verbalmente lo puede hacer muy bien, pero luego eso, plasmarlo en un texto, a veces eso nos complica. Puede ser por un tema de los hábitos que estamos perdiendo, ¿no? Que es de escribir como tal, porque ya no escribimos, simplemente tecleamos, ¿no? Como tal, y ahí me incluyo yo. Hasta el hecho mismo de tener pequeños errores ortográficos también, ¿no? Y el mismo Word nos ayuda, pero no al 100%. Y eso llevándolo también a la mano al tema de las tesis, ¿no? Escribir una tesis o redactar un trabajo de tesis también se nos complica un poquito. A veces es más fácil decirlo verbalmente, pero no tan escrito. Yo Exacto. me animaría, Danita, para cerrar bonito esta ponencia, ya que has hablado sobre un informe de ansiedad y depresión. ¿Por qué crees tú que hay casos en donde estas dos problemáticas se evidencian, ¿no? Están ahí presentes? ¿Por qué crees tú? ¿A qué se debe? Si es que por ahí habrás visto que una puede ser que cause la otra, o las dos se dan al mismo tiempo. Bajo tu experiencia, ¿qué podrías decir? Mira, va a depender mucho de la persona, pero con mayor frecuencia yo he tenido casos donde inician primero con un diagnóstico de ansiedad y la ansiedad porque va limitando ciertas actividades a nivel social, va limitando las actividades a nivel familiar. Si hay a nivel personal, voy sintiéndome indefensa porque tengo miedo de hacer tal cosa, tengo miedo de hacer tal. Entonces, la ansiedad va desencadenando un proceso o va generando esa comorbilidad con la depresión, ¿no? Entonces, en mi experiencia he notado más esas situaciones, ¿no? Donde la ansiedad, por la misma limitantes que te genera la ansiedad, por el miedo termina generando aislamiento y el aislamiento termina activando la depresión. Perfecto. Sí, yo también creo que considero eso, ¿no? Que creo que la depresión es la ausencia de o se va perdiendo, ¿no? Esas lazos sociales poco a poco. Y creo que justamente la conducta ansiosa es lo que también va, digamos, reforzar, ¿no? Porque hay un miedo a que se den cuenta de este problema, ¿no? Yo tenía una compañera en la universidad que justamente ella sufría de ansiedad
más cuando estaba frente a un público. Y eso al final, ¿no? Después de un tiempo de ver que no había digamos, un progreso, le generó un grado de tristeza. Y esa Exacto. tristeza le lleva a generar otras conductas más, ¿no? Bueno, sí tenía indicadores de depresión también, ¿no? Exacto. Inclusive nosotros como profesionales o acá los chicos como estudiantes, es importante que hagan constantemente una valoración de su bienestar, porque estamos enfocados en buscar el problema, la ansiedad, la depresión, ¿no? La dificultad, pero no nos entrenamos en buscar el bienestar. Si nosotros ahorita, ¿no? Me incluyo, tú o aquí los participantes, nos sentimos bien, vayamos midiendo qué tan bien me siento en mis cuatro áreas, ¿no? Como una mesa con cuatro patas, qué tan bien me siento a nivel personal, cómo me siento dentro de lo que yo, cómo manejo mis emociones, cómo yo me desenvuelvo en mi día a día, qué tan satisfecho me siento conmigo, cómo me siento a nivel social, salgo con amigos, cómo me siento en mi desenvolvimiento a nivel social, a nivel familiar, cómo me desarrollo con mi familia, cómo me comunico, o a nivel laboral o académico, también qué tan bien me siento, qué tan satisfecho me siento. Entonces, cuando yo empiezo a hacer una valoración del 1 al 10, qué tan satisfecho me siento en esas áreas, y me doy cuenta que a nivel personal, de repente tengo un 6 de 10. A nivel social, me ha pasado, he visto pacientes que yo hago estas cuatro preguntas siempre. Y tienen como de 4, porque yo no salgo mucho, no tengo muchos amigos, tal. Entonces lo que hago, tienen como un 4 de 10. A nivel académico, sí, yo soy muy buena, soy muy responsable. Para mí todo es lo académico, ahí tengo un 9 de 10. A nivel familiar, sí, más o menos 7 de 10. Entonces, cuando tú haces esta valoración, porque como a nivel académico te va bien y a nivel familiar estás bien, entonces tú piensas que estás bien. Pero cuando tú haces esa valoración de las cuatro áreas, te das cuenta que hay una dificultad a nivel social y quizá algunas cosas a nivel personal. Cuando tú te das cuenta o eres consciente de ello, recién empiezas a hacer algo. Ay, no le estaba tomando porque estaba estudiando tanto y no le estaba tomando tanta atención a salir con amigos o a buscar conexión social. Entonces, voy a hacerlo, aunque sea una vez cada 15 días, voy a salir a jugar vóley, voy a buscar a conversar con mis amigos, responder en el chat, no sé, pero voy a buscar un vínculo de conexión social. Y eso, aunque no lo creas, va a activar otros pensamientos, otras actividades, y va a hacer que ese área que estaba bajo a nivel social, yo ya me sienta mucho más satisfecha, más conforme, porque el ser humano es un ser social, entonces tenemos que buscar conectar. Yo los invito a todos los aquí presentes que no solo busquemos en todos los consultantes o donde vayamos, no solo busquemos la dificultad o la enfermedad o el trastorno que pueda tener, sino también valoremos el bienestar, porque eso es trabajar en prevención, cuidar. Si yo ya en un 50% estoy bien y si yo sigo monitoreando mi bienestar, eso va a aumentar. Pero si yo no monitoreo mi bienestar, eso que no me siento satisfecho, conforme, va a ir aumentando y va a disminuir mi bienestar. Entonces ahí voy a tener que recurrir a algún tema profesional para buscar ayuda, ¿no? Ah, perfecto. Sí, creo que también no estamos acostumbrados a ver desde aspecto físico también, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día si hacemos una pregunta, ¿no? ¿Quién hoy ha consumido alguna vitamina, por ejemplo? Aparte de su Ujú. almuerzo, si alguien actualmente ha consumido ahorita una vitamina, ¿no? Que Ah, complemente la alimentación, por ejemplo. Yo podría exacto. decir que estadísticamente de repente solamente uno o dos de los que están presentes. Es decir, esperamos de repente enfermarnos para recién, ¿no? Darnos cuenta de lo valioso que es estar bien, porque en realidad podríamos prevenirlo bajo esa situación, ¿no? Hasta con vitaminas extras, o el tema mismo de la alimentación, ¿no? Que no, por ejemplo, olvidamos el tema de las verduras, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya las cosas frías, por ejemplo, ya no se puede, ¿no? Pero quién no un sábado por ahí se da su gustito, ¿no? De algo y puede amanecer al día siguiente un poquito mal. Es decir,
hay un tema de que nos olvidamos lo que tú dices de potenciarnos, Prevención, ¿no? ¿no? Prevención de la ¿no? salud, ¿no? O de prevención de la salud, ¿no? También sí Exacto, considero que eso falta complementar, ¿no? Lo que se exacto. llama la psicología positiva, ¿no? Exacto, el bienestar. Es mejor cuidar el poco bienestar que tenemos y potenciarlo a preocuparnos ya cuando estemos enfermos, ¿no? Muy bien, Jorge, gracias. Gracias por estos minutos de cierre, te lo agradezco. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizado la ponencia del día de hoy. Agradezco entonces nuevamente a Dianita por habernos acompañado y ya mañana estamos con la última ponencia con el psicólogo Henry, quien nos va a hablar sobre algunos aspectos claves para el tema de el diagnóstico como tal. Probablemente va a hablar sobre los que son los criterios del DSM, del CIE, ¿no? Así que con eso vamos a cerrar el día de mañana y bueno, hemos cumplido o estamos cumpliendo con ese objetivo, ¿no? De un panorama de las distintas formas de abordar desde el tema de la evaluación psicométrica, el tema del informe. Ayer vimos sobre algunas pautas sobre cómo abordarlo y bueno, mañana ya vamos a hablar un poquito sobre algunos aspectos más técnicos, por así decirlos, del criterios diagnósticos, que a veces es importante porque para los chicos que quieran hacer, por ejemplo, SERUM, ahí se trabaja bastante con esos aspectos, ¿no? Para tener una comunicación con los demás profesionales, ¿no? Los famosos códigos que ahí, en verdad que uno los ve y dice, wow, ¿por qué? ¿Quién se habrá ocurrido crear estos numeritos, ¿no? Para codificar todos estos de acá. Así Y es. bueno. Entonces mañana finalizamos con la última ponencia, así que bueno, les agradezco mucho y a los chicos que desean su certificado todavía lo pueden solicitar. Para aquellos que pidan su certificado se les va a compartir al mismo tiempo las grabaciones de las ponencias, como también junto con las diapositivas, ¿no? De cada una de ellas, así que todavía pueden adquirir o pueden solicitarlo hasta el día de mañana. ¿Sí? El costo del certificado es de 25 soles. Tiene un respaldo de la consultora psicológica Cadenex, la cual cuenta con RUC. Así que digamos que hay ese sustento de que lo pueden utilizar probablemente para temas, requisitos que le pidan en su universidad, ¿no? Como evidencias de sus propias capacitaciones. Así que vean esa opción. Cada certificado va a salir con un valor de 20 horas académicas. Tienen hasta el día de mañana para poder solicitar. ¿Sí? Entonces damos por finalizado. Yanita, nos Gracias, estamos hasta viendo. luego, Y gracias. gracias a todos los conectados. Gracias. Cuídense mucho.